Patrimonio. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que hemos fabricado? Y después de unos años, si lo hemos hecho bien, hasta nos queda bonito e incluso hasta lo conservamos. Y además que también, Enrique, es una señal de identidad, no solo lo que es la construcción en sí, sino una señal de identidad de la propia cultura. Claro. Hay que decir que afortunadamente hay algunas cosas que todavía se conservan, pero también hemos derribado y hemos derrumbado muchísimos inmuebles en la isla de Tenerife que nos hubiese gustado al menos ver en persona. Y no hay que irse a las pirámides, ¿eh? No hay que irse tan lejos. No. Está muy bien. Es la cultura que nos queda, ¿no? No, es lo que nos queda, efectivamente. Profesor, historiador y sociólogo, don Álvaro Acuña, muy buenas noches. Hola, bueno. Gracias por repetir, es un compromiso que adquirimos con usted y usted con nosotros. Antes de volver a su universidad en los Estados Unidos, vamos a seguir hablando porque nos quedaron muchas cosas. Además, el WhatsApp en ese momento empezó a hervir. Ha estado atendiendo, le he visto tomando notas sobre lo que decía la consejera del Cabildo sobre esa zona de Santa Cruz. Sí, bueno, ¿Usted conoce también? Efectivamente, yo no solamente, como les decía en la primera entrevista, yo no solamente he escrito sobre la laguna. Yo, de hecho, pues les comentaba en la primera entrevista que sobre patrimonio en Canarias he estado escribiendo la mitad de mi vida. Ya pasó a los 40, o sea que pueden calcular que empecé en esto cuando algunos de los políticos que están ahora en sus cargos ni siquiera habían empezado su carrera política. Y lo cierto es que yo he escrito sobre el patrimonio histórico de Santa Cruz, he colaborado con asociaciones en defensa del patrimonio en Santa Cruz, organizando visitas guiadas y charlas, por ejemplo, en el barrio del Toscal. Entonces, como comentaba Moisés Grillo, las imágenes que está mostrando de Miraflores no incluyen realmente los inmuebles históricos a preservar. Estamos hablando de inmuebles históricos de más de 100 años de antigüedad, algunos de ellos en estilo ecléctico, con elementos de mampostería, una distribución interior muy interesante, edificios muy parecidos a los que también podemos encontrar en el centro histórico, es decir, la calle Castillo, en torno a la Plaza del Príncipe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, son edificios que necesitan ser protegidos y en ese sentido yo me alineo con las declaraciones de la consejera insular de Patrimonio y también estoy en desacuerdo con la opinión del alcalde de Santa Cruz, porque yo entiendo que en cuestiones de preservación del patrimonio histórico en Tenerife y por extensión en Canarias nunca ha existido realmente un exceso de celo, sino al contrario. Podemos retrotraernos a la historia del urbanismo de Santa Cruz y aquellos que no son necesariamente demasiado viejos recordarán que hasta los años 50 Santa Cruz era una ciudad muy hermosa, una ciudad de costa, armónica, homogénea, y básicamente entre 1955 y mediados de los años 70 el centro histórico de Santa Cruz fue completamente erradicado. ¿A manos de quién? Del Ayuntamiento de Santa Cruz y de técnicos del Ayuntamiento de Santa Cruz. Entonces ahora realmente lo que estamos es tratando de preservar los restos de lo que fue una ciudad comercial del siglo XIX. Y eso incluye, por ejemplo, la parte de esos inmuebles, la calle Miraflores, como también el barrio del Toscal. Y evidentemente de lo que somos plenamente conscientes es que existen intereses inmobiliarios muy potentes en ambas zonas, porque el Toscal es una parte de Santa Cruz bastante amplia, donde hay muchas viviendas abandonadas y donde algunas de estas viviendas, de hecho, se han dejado abandonar a propósito. Ha habido una pregunta repetida por un telespectador o telespectadora, porque no sé identificarlo o identificarla, en estos 2 días, tanto cuando vino el concejal Alfonso Cabello, el concejal de Desarrollo Económico, como el de Urbanismo ayer. Y fue, si un turista, mira, ahí estamos viendo el Toscal, si un turista nos pregunta, enséñeme la Santa Cruz antigua, ¿dónde está la Santa Cruz antigua? ¿Por dónde lo llevo? Le preguntaban a los consejeros. Claro, es que ese es el problema fundamental. La Santa Cruz antigua desapareció a mediados de los años 70. Si la calle Castillo fue completamente erradicada, el entorno de la Plaza de la Candelaria, con el edificio, por ejemplo, que ahora es sede del Santander, pues demolió también. Entonces, todo ese entorno fue completamente eliminado. La calle San José también se eliminaron un montón de edificios históricos. Entonces, lo que es realmente triste y trágico es que en 15 años una ciudad llena de arquitectura del siglo XIX, clasicista, romántica, ecléctica, modernista, e incluso también elementos de edificio racionalista, fue realmente erradicada, como digo, en apenas 15 años. Entonces, realmente lo que ahora se puede enseñar a los turistas son las partes del centro histórico de Santa Cruz que nadie quería mostrar. Es decir, el barrio del Toscal era un barrio de clase obrera, el barrio de portuario, en donde las clases medias y altas de Santa Cruz no se dignaban a poner un pie
allí porque era un barrio problemático, ¿no? Y también el entorno de la calle La Noria. Y sin embargo ahora resulta que estas zonas periféricas del casco histórico se han convertido en cierto modo en el centro histórico de Santa Cruz. Y lo único que se le puede mostrar a los turistas. Si además de eso atentamos contra otros ejemplos de inmuebles históricos que quedan en Santa Cruz, como en el entorno de la calle Miraflores, alegando que el exceso de celo de los técnicos del Cabildo dificulta el desarrollo urbanístico de la ciudad, pues claro, yo siento incluso que hasta es un mensaje hasta demagógico, ¿no? Que entronca con esta tendencia histórica dentro del Ayuntamiento de Santa Cruz en determinados periodos de realmente arrasar con todo lo que puedan. Entonces, demos gracias al trabajo, entre otros, de muchos compañeros y colegas de la Comisión Insular de Patrimonio, que precisamente están logrando frenar no solamente los desmanes del Ayuntamiento de Santa Cruz, sino el Ayuntamiento de La Laguna y otros ayuntamientos de la isla. Entonces, en ese sentido, yo siento que la actitud y la postura que está tomando el Cabildo es realmente la correcta. De todas formas, hoy hemos hecho un repaso visual, hemos hecho un pequeño recorrido por la ciudad de los Adelantados. Quizá en la primera entrevista nos centramos principalmente en los mensajes quizá más políticos, más de conservadurismo del patrimonio de la isla de Tenerife y en concreto de la ciudad de los Adelantados, la ciudad de Aguere. Pero vamos a mostrarles, esto es una entrevista que va a ser, intentemos que sea al menos bastante didáctica para entender un poco más cómo se debe conservar el patrimonio. Vamos a ir mostrando poco a poco, Álvaro, si te parece, Enrique, poco a poco imágenes que hemos captado esta tarde de la ciudad de La Laguna. Empezamos casi como punto de referencia, como meeting point, fue en este caso lo que era la Plaza de la Catedral, pero tú querías destacar algunas cosas curiosas con respecto, por ejemplo, a esa fotografía, que vemos una multinacional, justo en el local comercial. Estamos en la calle Carrera. Yo una de las cuestiones que he puesto sobre la mesa es que el Plan Especial de Protección, que de hecho mañana El Día publica una entrevista en donde yo sigo elaborando estas críticas de por qué el Plan Especial de Protección de la Laguna se debe eliminar y reemplazar con un nuevo que permita participación ciudadana. Entonces yo hablo precisamente de que el Plan Especial de Protección no solamente proteger edificios, es también un modelo de ciudad. Y este Plan Especial de Protección ha permitido liberalizar el uso de las plantas bajas de los edificios, de tal manera que se ha producido una multiplicación hasta en 5 veces de la presencia de franquicias en el centro histórico de La Laguna después de ser declarada La Laguna Patrimonio de la Humanidad, pero no solamente eso, como podemos ver en esta imagen, lo que pasa es que si ahí un poco hacia arriba hay un cartel exacto. En la primera planta en donde directamente la persona propietaria de ese inmueble lo está ofreciendo no para personas que quieran vivir en ese inmueble, sino directamente como espacio de oficinas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un uso que se puede, efectivamente, dice, directamente se alquila como espacio de oficina. O para oficinas, ¿no? Claro, entonces lo que yo básicamente planteo es que el modelo de gestión del centro histórico ha liberalizado no solamente el uso de las plantas bajas, sino también de las plantas altas, obligando a que los residentes tengan que competir a la hora de alquilar espacios en primeras plantas, tengan que competir con gabinetes de abogados, con empresas, y evidentemente no pueden pagar el mismo nivel de renta. Entonces avanzamos hacia un proceso de expulsión de los residentes. Vamos a seguir viendo imágenes, insisto. Hoy hemos hecho una visita bastante rápida, hay que decirlo también, en torno a una hora y media. Bien. Y esto es un ejemplo curioso, Enrique, sobre todo porque, Álvaro, me detallabas esta tarde cómo esta casa, en bastante mal estado, venía un poco a escenificar la tronja antigua y cómo se había conservado de mal. Fíjense ustedes en las condiciones en las que está. Álvaro, explícalo si quieres mejor para los espectadores. Una de las cosas también que yo he planteado en estos años es que la declaración de La Laguna como Patrimonio de Humanidad incluye una serie de tipologías de casa. Los palacios, las casas altas, las casas comerciales, las casas granero, pero uno de los grandes olvidados de esa declaración fue un conjunto de más de 150 casas terreras que existen en el centro histórico de La Laguna, que son fundamentales. Es decir, a mí el ejemplo que me gusta dar es el de los pinares. Uno cuando va a un pinar no solamente ve pinos grandes y gordos, quizás es lo que uno más le presta mayor atención. Pero nosotros sabemos que si no existe una diversidad ecológica dentro del pinar, si no hay, por ejemplo, pinzones azules, corazoncillos, escogonal, sin esa diversidad ecológica, el pinar termina desapareciendo, ¿no? Sí. Entonces, en La Laguna también sabemos que existen otros tipos de casas que, sin ser tan monumentales y tan espectaculares como las casas terreras, le dan diversidad patrimonial a la ciudad. Entonces, lo que ha sucedido desde que La Laguna ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad ha sido que la casa terrera se ha convertido en un solar
con el que se puede especular para construir nuevas casas en el centro histórico. Con lo cual, estamos en una situación en que estas casas terreras que convivían junto con casas señoriales, con casas graneros, y con las casas de otras clases sociales, han sido erradicadas de tal manera que uno de los pilares de la Declaración de Patrimonio de Humanidad, que es el de ser una ciudad socialmente abierta y homogénea, en donde no existen barrios de curas, no existen barrios de judíos o de musulmanes, como por ejemplo en Segovia o en la Alhambra, en La Laguna eso se eliminó. Entonces uno puede encontrarse al lado de un palacio una casa terrera. Entonces se han ido eliminando. Entonces esta, por ejemplo, tipología de casa terrera es muy singular porque no solamente tenemos el primer piso, sino en algunos casos hay como un piso y medio. Es decir, se levantó como una tronja, ¿de acuerdo?, que no llega a ser una segunda planta, sino una planta y media. Entonces, este tipo de casa terrera en La Laguna, si la casa terrera está en peligro crítico de extinción, la casa terrera con tronja está prácticamente desaparecida. Estamos hablando que el número de ejemplares como este también, pues los podemos contar con los dedos casi de las dos manos, ¿no? Vemos, por ejemplo, en este caso, pues una casa en donde la puerta está completamente en el lado contrario, ¿no? En el lateral. Luego en el otro lado tenemos la ventana que está un poco elevada para permitir el acceso desde un postigo al exterior. Y luego la parte alta vemos que realmente no llega a tener el alto del primer piso, sino que es como una pequeña tronja que se puede utilizar como espacio de almacenamiento, de granero, y que inclusive pues el tejado estaba justo reposando encima de la ventana. Ahí no se aprecia bien, pero bueno, es un pelín más arriba. Le damos un poquito más adelante al vídeo y es posible que baje la foto. Ahí lo ven. ¿Ves? Ahí está. Como el tejado reposa directamente sobre la ventana, es decir, no llega a ser un segundo piso. Entonces es una variedad muy interesante de casa terrera con tronja, como yo la llamo, que está desapareciendo, ¿no? E insisto, esto es un tipo de tipología que también debe ser protegida por la declaración de la UNESCO y no se hizo inicialmente. Luego, por ejemplo, aquí también vemos, no solamente, insisto, hablamos de protección de edificios. Aquí hay otra franquicia. Claro, entonces, si los telespectadores miran a la derecha, verán el letrero de Subway. Subway, para entendernos, es como el McDonald's de los sándwiches. Estamos hablando de una de las grandes franquicias del mundo, probablemente la que vende más sándwiches en Estados Unidos y en el mundo entero. Entonces, lo que yo quiero también expresar aquí es que hay comercios en La Laguna, como Calzados Goliño, la imprenta Vera, imprenta Librería Vera, es decir, comercios que sobrevivieron 2 guerras mundiales, una guerra civil, 40 años de franquismo y no fueron capaces de sobrevivir 10 años de declaración como patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Dicho así, ¿Por qué? wow. ¿Por qué? Porque, insisto, el Plan Especial de Protección liberaliza este tipo de uso de los bajos, de los comercios, y por lo tanto abre la puerta para que grandes multinacionales como Subway puedan penetrar en el casco histórico, y no solamente eso, si se pueden permitir el lujo de pagar alquileres más altos, y no solamente eso, además tener locales que pueden tener pérdidas durante un año y aún así les sale rentable. Eso es algo que no se puede permitir un pequeño y mediano comerciante de La Laguna, que no puede tener ya acceso a pagar ese alquiler, por ejemplo, que paga Subway, y no solamente eso, tampoco obtienen por parte del ayuntamiento ningún tipo de incentivos para beneficiar a sus comercios. Ahora seguimos viendo imágenes, llegan algunos WhatsApp, muchos referidos a la parte anterior de Santa Cruz, pero otros a La Laguna. Alguien ya empieza diciendo qué maravilla, Álvaro Acuña, felicidades. Lo de la calle Maya en La Laguna no tiene solución. Calle Maya La Laguna. La calle Maya, en concreto, ¿qué se está? No caigo en la calle Maya, si alguien me lo quiere decir. La calle Maya es una calle que está en el exterior del casco histórico, no forma parte del perímetro, es como una zona que se considera de colchón. Sí. Y efectivamente es una zona que, por ser colchón, la legislación que existe ahí es un poco más flexible. Y es cierto que en los últimos años, a pesar también de haber ahí ejemplares muy interesantes de casas terreras con tronja o de casas de 2 pisos, de un poco más humilde, efectivamente se han producido también intervenciones muy fuertes. Ya. Yo, efectivamente, considero que ese entorno incluso de protección alrededor del casco histórico también tiene que tener un nivel de protección más alto de que actualmente, y este telespectador probablemente lo que también está tratando de plantear es eso. Telespectador o telespectadora, que pregunta también si está de acuerdo con lo que se hace ahora, que es respetar la fachada y poner plantas modernas encima o detrás. Vamos a ver, las tripas son modernas, pero la fachada es la Claro,
yo puse un ejemplo muy visual que de hecho en su momento el Partido Socialista cuando estaba en la oposición en La Laguna utilizó en el Pleno. Dentro de 2 días celebramos Reyes, ¿no? Muy bien. Yo llego y te regalo un libro del siglo XVIII. Yo, mira, aquí tienes un libro del siglo XVIII. Y tú lo abres y resulta que el interior del libro son páginas impresas en el año 2017. ¡Wow! ¡Qué chasco! Claro, entonces, ¿de qué me vale a mí regalarte un libro que solamente tiene las tapas de una encuadernación del siglo XVIII si yo realmente en el interior te estoy regalando un libro del 2017? Entonces, ¿de qué me vale a mí tener un edificio cuya fachada es del siglo XVII si el interior, el espacio interior es del siglo XXI o del año 2016? Lo que perdemos ahí es básicamente la manera en la que las personas que vieron en ese siglo entendían el espacio. Es decir, hoy las casas no se construyen de la misma manera que se construían hace 60 años, hace 100 años, como hace 500, ¿no? Entonces, la manera en que las personas entendían dónde poner la cocina, dónde poner el baño, dónde va el patio, dónde va la habitación, qué tan alta es, etcétera, etcétera, dónde va el cuarto del servicio, dónde va la escalera, eso cambia. Si uno elimina el interior de un edificio histórico, perdemos por completo la historia de ese edificio. Eso era el plan Peri, dejar la fachada... Uy, se me ha ido. Dejar la fachada, eso lo hizo Don Martín en Santa Cruz. Si los edificios históricos no hubieran sido adquiridos por multinacionales, ¿estarían abandonados? Claro, ese también es otro problema importante, y es que el ayuntamiento, siendo ciudad patrimonio de la humanidad, tiene herramientas legales en su mano para presionar a los propietarios. Y de la misma manera que el Cabildo de Tenerife se puede incautar o puede expropiar una propiedad porque no permite pasar una carretera por ahí, de la misma manera el ayuntamiento tiene mecanismos legales a su alcance, porque por eso la UNESCO le apoya como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, para expropiar en beneficio del interés general inmuebles abandonados adrede para especular con la propiedad. Y en La Laguna tenemos ejemplos apuñado. Ahora vemos la calle Maya para situarnos. Sí, de todas formas, con respecto al tema de Santa Cruz, hay que recordar también lo que nos comentaba ayer Carlos Tarife, al igual que las declaraciones que hacía el alcalde. Tiene sobre todo que ver con la aprobación del Plan General de Ordenación de 2013. Había un catálogo de bienes, o mejor dicho, de inmuebles, que se colocaron ahí. Eran más de 500 inmuebles y finalmente el Cabildo Insular de Tenerife no presentó ninguna alegación a ese catálogo, con lo cual el Plan General contemplaría y contempla legalmente que incluso algunos de esos inmuebles podrían ser demolidos y crear un edificio, por ejemplo. Lo digo sobre todo porque también en su momento a lo mejor el Cabildo no aportó, no hizo todo lo que tenía que hacer con respecto a ese catálogo y ahora a posteriori están lanzando este tipo de comentarios, este tipo de afirmaciones legítimas, obviamente, pero al mismo tiempo también que el consistorio se pregunta cómo es posible que esto no se llevó a cabo en su momento cuando se tramitó el Plan General de Ordenación. Para romper una lanza en favor del Cabildo y en concreto la Comisión Insular de Patrimonio, son tantos los destrozos, es decir, que se realizan en esta isla en patrimonio, que es una comisión que tiene muchísimo trabajo. Es decir, recordemos tan solamente el ejemplo de las obras de la Plaza de la Catedral de La Laguna. Eso es un proceso que obligó a la Comisión Insular de Patrimonio a estar en reuniones casi permanentes durante un año, en el que el tema exclusivo fueron las obras de la Plaza de la Catedral. Lo que pasa es que, del año 2014... Con respecto al tema de Santa Cruz, chocamos un poco, sobre todo, claro, si yo adquiero un solar en el que en teoría en el Plan General de Ordenación no tengo ningún impedimento por el valor del patrimonio que pueda tener ese inmueble, claro, a posteriori, cuando ya ha adquirido ese solar, es complicado que no se le pueda dar la licencia. Digo, para que también queden claras las dos cosas. Ahora subimos a La Laguna otra vez, pero alguien también que varias veces se manifiesta por el WhatsApp dice, ¿y lo que han hecho en Santa Cruz con el Vire Clavijo? Sí, es otro ejemplo también alarmante de degradación. Alarmante, dice. Claro, porque el edificio está en ruinas prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y parte del edificio vacío ya, porque claro, aquí yo lo han vaciado. Entonces eso también es el problema fundamental de que utilizamos el patrimonio, es decir, la tendencia habitual es dejar que el inmueble esté en una situación casi ruinosa, se convierte básicamente en un espacio en el que botamos a mansalvas dinero público para rehabilitarlo y luego no se le da un uso continuado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de La Laguna, hablábamos hoy del edificio de, ¿cómo se llama ese? Viña Norte, ¿no? Viña Norte, Viña sí. Norte, De hecho, tenemos las imágenes. Sigue poniendo la foto. Es un edificio del Cabildo Insular de Tenerife, digo, para que también quede claro. Se va a desprender, es parte del edificio, digo, parte de la deuda se va a intentar
paliar precisamente con la venta de este inmueble. La deuda de bodegas insulares. Efectivamente, la deuda de bodegas insulares es uno de los activos que tiene Bodegas Insulares en el municipio de La Laguna y pretende desprenderse de él. Además, incluso en la nota de prensa que hablaba sobre la deuda que tenía Bodegas Insulares hablaba de la posible venta de este inmueble. Insisto, desde el propio Cabildo Insular de Tenerife nos remitieron esa nota de prensa y nos confirmaban efectivamente que tenían un posible comprador sobre ese inmueble. Claro, y la cuestión ahí es que, insisto, se hizo una inversión de dinero público en ese inmueble para su restauración, su puesta en uso, y al final ese inmueble quedó en desuso a los pocos años, ¿no? Entonces estamos realmente hablando de que ese tipo de actuaciones en un casco histórico como de La Laguna han resultado bastante frecuentes. Le puedo, por ejemplo, también poner el ejemplo del Mercado San Pablo. El Mercado San Pablo está en la calle Herradores, era un edificio que ya estaba bastante estropeado porque hubo un incendio en los años 70, pero el caso es que ese edificio, si hablamos de edificio cuyo interior fue completamente eliminado, ese es otro ejemplo. Y se hizo una obra monumental dentro de ese edificio para luego el Mercado San Pablo estar abierto tan solo durante un año. Si podemos volver a la foto anterior, puedo explicar. Sí. Bueno, esto también es otro buen ejemplo de cómo el plan especial de protección no solamente, insisto, protege determinado tipo de patrimonio, sino también genera un modelo de ciudad en el que los comerciantes no pueden competir en igualdad de condiciones. En la esquina de la Plaza de la Catedral, calle San Juan con la calle Carrera, desde hace más de 100 años hay una dulcería, la dulcería San Juan. Hombre. Al lado contrario, a la izquierda, hay otra panadería, dulcería, Granier, que es una multinacional. Sí, es una franquicia. ¿De acuerdo? Y que está compitiendo en desigualdad de condiciones con un pequeño comercio local tradicional. Entonces, evidentemente, eso es posible porque el Plan Especial de Protección permite que una multinacional y un pequeño comercio compitan en un espacio de menos de 30 metros, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, un plan especial de protección que genere un modelo de ciudad en el que pueden convivir todos, prohibirían la instalación ahí de esa franquicia. En otro lugar del casco histórico sí, pero no al lado de una dulcería que lleva en esa esquina más de 100 años. Terminará comiéndosela, sí. Estas son unas imágenes que captábamos también esta tarde, un poco para hablar sobre todo de cómo en su momento se cambió el adoquinado. ¿Te acuerdas, Álvaro, que hablábamos sobre todo de que no contempla, o mejor dicho, no logra identificar lo que es la humedad de la laguna? Digo, porque en muchas ocasiones hemos cambiado de imágenes. Sí, efectivamente en ese vídeo lo que podemos percibir es que, bueno, evidentemente para el turista la laguna se ha convertido en un parque temático, en un set de películas, pero no en una ciudad que sirve las necesidades diarias de sus ciudadanos. Entonces, un problema del que algunos residentes se quejan es que el adoquinado del centro histórico ha realmente incrementado la humedad dentro del centro histórico. Porque, entre otras cosas, el desagüe ha sido cambiado, se ha pasado de los laterales, como existía antiguamente, de los laterales de la calle, tienes dos vías de escape. Eso se eliminó y se provocó y se construyó el desagüe de las calles en plano, además en plano, es decir, ni siquiera en ángulo para que haya una evacuación de agua en el centro. Entonces, ¿qué sucedió? El año pasado, hace más de 15 meses, en el invierno pasado hubo lluvias torrenciales y, por ejemplo, por la calle Herradores, los desagües se reventaron y entró el agua dentro de los comercios, ¿no? Y claro, ahí fue cuando algunos se lamentaron de la mala calidad técnica de la peatonalización, algo que yo ya venía denunciando desde el año 2010. Hemos visto unas imágenes vídeo, vamos a volver a poner el vídeo en ese punto si es posible. Ahí, la Concepción. Curiosamente, después de la entrevista que mantuvimos con la catedral. La catedral. Sí, sí. Después de la última entrevista que tuvimos con usted el mes pasado, de diciembre, al día siguiente el ayuntamiento anuncia que empiezan las prospecciones arqueológicas. La segunda fase. La segunda fase. También, la segunda fase de esa plaza, que ahora está cubierto de cemento aquello. La zona que están, en este caso, llevando a cabo las excavaciones es un lateral, según lo que es el frente justo de la catedral, no la zona derecha, digo. ¿Tú has visto hoy las excavaciones? En la zona izquierda. La zona de la calle Bencomo. Exacto. Entonces, bueno, eso es algo que, insisto, volvemos también a lo que planteé ya en el 2014. Yo dije, si meten una pala retroexcavadora por debajo de 30 centímetros, van a aparecer restos arqueológicos por todos los lados. Y efectivamente fue lo que ocurrió.
Y bueno, pues ahora han venido a colgarse medallas alegando bueno, que vamos a abrir una segunda campaña arqueológica, que bienvenida sea. Pero lo que es cierto es que esos restos se descubrieron en parte por la negligencia y la chapuza del comienzo de las obras en el 2014 y las denuncias de ciudadanos y de personas como yo, mi colega José Farrugia y Carlos Rodríguez, que alertamos de que esas obras se habían comenzado sin el perceptivo informe arqueológico que se requiere para cualquier ciudad patrimonio de la humanidad, y en este caso la laguna lo es, ¿no? Hay una pregunta aquí, pero que también la teníamos reservada para nosotros, pero bueno, la compartimos con el televidente o la televidente, que es el famoso Palacio de Justicia de la Laguna. ¿Ese cajón tenía que ir ahí? ¿Lo permitía voy a decir, reglamentación de la Laguna Patrimonio de la Humanidad? ¿O es que esa esquinita no entraba dentro No, de por supuesto. La Plaza de Adelantado es uno de los núcleos fundacionales de la ciudad. Es decir, la ciudad del año 1500 se organizó en torno a la Plaza del Adelantado. Entonces, bueno, la construcción de ese edificio, para resumírselo muy brevemente, fue posible gracias al Plan Especial de Protección que instauró esta multinacional. Ese es el Plan Especial de Protección que sigue vigente, entonces ese tipo de actuaciones van a ser posibles. Es decir, es posible que con ese Plan Especial de Protección se pueda construir otro cajón horripilante que sea el mercado municipal, la Recoba. O, por ejemplo, el edificio que se está haciendo enfrente del Palacio Nava en la calle del Agua, que es otro cajón horripilante, ¿de acuerdo? Que no respeta para nada la arquitectura tradicional canaria y que además atenta contra el entorno, es decir, contra el Palacio de Nava, dos edificios de arquitectura ecléctica de finales del siglo XIX, el Casino de la Laguna, y ahí van ahora a plantar otro cajón. Entonces, en la medida en que ese plan especial de protección siga vigente, que el ayuntamiento se siga agarrando a ese plan para gestionar el casco histórico, que no haya participación ciudadana en la gestión del centro histórico y que se sigan pasando o sigan ignorando las recomendaciones del Consejo Insular de Patrimonio, pues evidentemente este tipo de actuaciones van a seguir ocurriendo. Entonces, de todas formas, yo, Enrique, sinceramente, cada vez que viene Álvaro, el WhatsApp no para, digo porque más allá de la visita que hemos hecho hoy, que yo creo que incluso podríamos hacerlo con vecinos y telespectadores del Día de Televisión, que vayan un día con Álvaro cuando esté por Tenerife para visitar la zona de la laguna. Dice, hay otra pregunta del WhatsApp, dice, me gustaría la opinión del invitado sobre el Palacio de Justicia, ya la ha dado. ¿Sería partidario de reconstruir el castillo de San Andrés o de consolidarlo como ruina, igual que la iglesia de los Dolores de la Laguna? Digo, para darle salida también un poco a las inquietudes. Bueno, de todas formas, una última nota sobre el Palacio de Justicia. Yo no me opongo a la existencia de arquitectura contemporánea en la laguna. De hecho, si no fuese porque se reemplazó un edificio histórico, no disfrutaríamos, por ejemplo, de la fachada del Ayuntamiento de La Laguna, que es uno de los ejemplos de arquitectura neoclásica más importantes de Canarias, como la fachada de la catedral. Ahora bien, de lo que se trata es de tener arquitectura contemporánea de calidad. Entonces, por ejemplo, yo les ponía el caso del Guggenheim en Bilbao. Tú te traes a Frank Gehry y haces un edificio que los turistas vienen de todo el mundo a visitar a Bilbao, ¿no? Y se convierte en un motor de dinamización de la economía local, ¿de acuerdo? Ahora, si usted habla con los turistas del Ayuntamiento de La Laguna que le dan las visitas guiadas a los turistas que vienen de fuera, lo primero que hacen cuando están en la Plaza Catedral dicen, ¿qué es ese bodrio que está ahí? ¿Cómo permitieron ustedes hacer eso? Porque es arquitectura contemporánea, además, de muy mala calidad. Bueno, ya responde usted una pregunta que formula aquí. ¿Cómo hacer un edificio nuevo en La Laguna sin ser un cajón moderno y no hacer un falso histórico? En realidad habría que hacer un edificio... Claro, y eso es perfecto. Con valor arquitectónico. Efectivamente. Hay, por ejemplo, un tipo de arquitectura que muy rápidamente esta multinacional catalogó como falso histórico. Y por ejemplo, en la ciudad de Chicago, donde yo viví durante 2 años, hay ejemplos a mares. ¿Qué es lo que se llama arquitectura contextual? Es decir, un edificio nuevo que trata de entrar en relación con la arquitectura que está alrededor. Eso se ve inmediatamente que es un edificio nuevo, pero trata de incorporar hitos, por ejemplo, una ventana, un alero, el tejado, la forma de que trata de como un poco de metamorfosearse con el entorno. Entonces, casualmente, el antiguo juzgado de La Laguna era un edificio de arquitectura contextual. ¿Por qué? Porque la parte alta del antiguo juzgado era un guiño hacia el ajimez, el balcón de madera del convento de
de las Catalinas, que está al otro lado de la catedral. La parte baja de los arcos de piedra eran también un guiño hacia los arcos que están en la calle del ayuntamiento, y también la fachada, el centro de color rojo también era un guiño hacia la Casa Corregidor, pero al mismo tiempo uno veía que era un edificio nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, pero era un edificio que ahora, los que en su momento decían que era un edificio que no conjugaba bien con el espacio, que les parecía un edificio demasiado nuevo, claro, son las mismas personas que ahora dicen que ojalá ese edificio no lo hubiesen demolido. Sí, más mensajes, digo, sobre todo porque la verdad que cada vez que viene Álvaro Acuña... Bien, luego también comentaban el ejemplo del Castillo de San Andrés. Exacto. Bueno, eso es una ruina histórica, entonces ese castillo lleva derrumbado pues ya décadas. Entonces, bueno, en principio lo que se puede definitivamente es dinamizar ese espacio de manera que sea visitable, sea accesible, y también, por ejemplo, hacer recreaciones con tecnología 3D que permita al visitante ver cómo era ese castillo antes de que se demoliese, ¿no? ¿Más mensajes de los telespectadores, Enrique? La laguna es antigua o vieja porque no se entiende la construcción que hay nueva y vieja. Bueno, una cosa es antigua, otra cosa es vieja. Vieja, eso es fácil de entender, ¿no? Una cosa que está vieja es que está estropeada. Una cosa que es antigua no necesariamente tiene que estar estropeada, ¿no? Pero bueno, en fin, la laguna es antigua o vieja porque no se entiende la construcción que hay nueva y vieja. Yo siento que lo que ha faltado a la laguna, sobre todo, y en la medida que también es un espejo, un reflejo para toda Canarias, es falta de voluntad política y de imaginación. Sí. Y se ha ido por la vía rápida, que es privatizar la gestión del centro histórico, negar a la ciudadanía que ama a su ciudad la participación en toma de decisiones para la gestión del centro histórico, y el resultado ha sido 10 años después que seguimos asistiendo a la construcción de cajones, de edificios poco respetuosos, a la continua penetración de franquicias, a la expulsión del pequeño y mediano comercio y también a la expulsión de los residentes. Entonces, lo que se trata es de tener, como explicaré mañana en esta entrevista en El Día, de lo que se trata precisamente es de tener un plan especial de protección consensuado por todas las partes, y eso incluye también a los vecinos. Los residentes del casco histórico. Sobre el tema de Miraflores, que alguien pregunta, y ya se pronunció al principio de esta entrevista, Álvaro, una cuestión nada más, una cuestión última ya para terminar, y en relación también a los mensajes que nos están llegando. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué se haría, según usted, con la Plaza de Toros, que es lo que he leído recientemente, y con la Iglesia de los Dolores en... No, esto es otra cosa. Con la Plaza de Toros, por ejemplo, yo no encuentro el otro pedazo del mensaje que venía conjunto a este. Pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho la solución que se le dio a una de las plazas de toros de Barcelona, en donde se rehabilitó. Está enfrente de la Plaza de España. Efectivamente. Es un ejemplo modélico de cómo se puede recuperar un espacio para la ciudad. En este caso, incluso la Plaza de Toros fue rebajada y se levantó sobre pilares y se convirtió en un espacio de esparcimiento ciudadano, y en este caso también en un centro comercial. Evidentemente, en Cataluña como en Canarias, las corridas de toros ya no son posibles. Con el auditorio de Tenerife y con la Plaza de España, la Plaza de Toros ha perdido su función tradicional durante muchos años, que fue el de ser uno de los escenarios del carnaval. Entonces, bueno, esa, por ejemplo, posibilidad es real, porque además estamos hablando que es una plaza de toros histórica. Si estamos hablando de un edificio que tiene más de 120 años y que además tiene elementos históricos en sí mismo. Entonces, no se puede demoler. Y al lado de eso, de la Plaza de Toros, está también el tanque de agua, que también es histórico y es muy importante. Entonces, estamos hablando de un conjunto patrimonial muy valioso para Santa Cruz. Ahora sí terminamos, porque se nos va el reloj de hora. Era, junto a la Plaza de Toros, la antigua fábrica de Tabacos Victoria. Sí, de nuevo que también es un edificio... Claro, histórico. es un edificio fundamental, porque cuando hablamos... ¿Qué hacer? Hablan de qué hacer. Claro, cuando hablamos de patrimonio, uno siempre se imagina las casas y los palacios, pero también Santa Cruz tiene un enorme patrimonio industrial, de antiguas fábricas, forjas, y la fábrica de tabacos, por ejemplo, Victoria, es un ejemplo. Entonces, bueno, ahí de lo que se trata también es de buscar vías para dinamizar ese espacio, ¿no? Señor, muchas gracias. Un placer. Gracias por haber estado aquí, don Álvaro Acuña, en estas fiestas navideñas con nosotros, en este fin de año. Ya se va usted la próxima semana, ¿no? Sí, bueno, pues Reyes. Hay gente que dice que no se vaya. Y mañana lo pueden leer, bueno, aquí hay gente, lo pueden leer en el periódico El Día. Sí, aquí hay gente, yo por último lo que quiero decir es que aquí hay gente muy capaz que está también luchando por lograr una gestión del patrimonio más democrática y más participativa, y de lo que se trata es precisamente de apoyar a estas asociaciones como la Asociación en Defensa del Patrimonio de Santa Cruz. Hoy hablaba con un
joven de Fasnia que quiere crear también una asociación cultural y, pues, por ejemplo, asociación de vecinos también del casco histórico La Laguna. Así que realmente vías hay, de lo que se trata es de aunar esfuerzos. Bien, pues gracias a todos los WhatsApps, a todos los que han participado, hasta el último WhatsApp que no he leído, y me solidarizo con ellos, con estas personas que nos han enviado este último mensaje. Hasta después de la publicidad.